¿Alguna vez has imaginado cómo sería experimentar la realidad del infierno con tus propios ojos? Este es el testimonio impactante de nuestro hermano, quien asegura haber sido llevado a un lugar que supera cualquier pesadilla, un mundo de absoluta oscuridad y sufrimiento eterno, donde las almas gritan desesperadas sin que nadie pueda ayudarlas. Allí, figuras atormentadas son consumidas por un fuego que no destruye, sino que eterniza su tormento, encadenadas para siempre por sus propias decisiones. Este relato revela imágenes imborrables como la visión aterradora de Hitler siendo consumido sin descanso por aquellos a quienes dañó, almas atrapadas en la soledad perpetua, y seres humanos sufriendo no solo dolor físico, sino una desesperación espiritual indescriptible. Pero no es solo un testimonio sobre castigo, sino una advertencia profunda sobre la urgencia de arrepentirse antes de que sea demasiado tarde, recordándonos que cada decisión tomada en vida tendrá consecuencias eternas e irreversibles. El testimonio comienza así. Aquella madrugada, mientras estaba entregado profundamente a la oración, experimenté algo fuera de lo común que cambió por completo mi vida. Un temblor intenso recorrió todo mi cuerpo y una niebla densa invadió mis sentidos. Cerré los ojos por un breve instante y al abrirlos nuevamente comprendí que ya no me encontraba en mi habitación. En lugar de eso, me vi inmerso en un ambiente oscuro y sofocante, donde el calor abrasador parecía atravesar mi piel sin destruirla. Desde algún lugar lejano llegaban a mis oídos gritos desesperados y llantos inconsolables, sonidos desgarradores que parecían surgir desde las profundidades mismas de la tierra. Sentí miedo, pero una certeza invadió mi espíritu. Estaba siendo testigo de algo que Dios quería mostrarme, algo que iba más allá de cualquier pesadilla. Mientras avanzaba lentamente, impulsado por un viento ardiente que parecía empujarme en contra de mi voluntad, noté que el suelo bajo mis pies estaba hecho de brasas encendidas, quemando intensamente sin llegar a consumirme. En la distancia, logré distinguir siluetas encorvadas, retorciéndose de dolor, suplicando desesperadamente por un instante mínimo de alivio. Cada bocanada de aire que inhalaba estaba cargada de angustia y sufrimiento. Era como respirar pura desesperación. Este lugar no conocía el tiempo, no ofrecía salida ni mostraba compasión alguna. A mi alrededor, personas gritaban los nombres de sus seres queridos, implorando ayuda y maldiciendo amargamente su destino. Trataban inútilmente de cubrir sus rostros, pero sus manos permanecían inmovilizadas por cadenas al rojo vivo que las mantenían en una tortura constante, sin destruirlas nunca. Fue entonces cuando recordé claramente lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 11, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni de día ni de noche. Continué caminando, forzado por una presencia invisible, y comencé a reconocer voces familiares, voces que me hablaban desde ese sitio de castigo eterno. Una de ellas gritó con dolor desgarrador: ¿por qué nunca me avisaste? Esas palabras me quebraron internamente y comprendí con profunda tristeza que muchos terminan ahí por ignorar las advertencias y vivir alejados del temor de Dios. Me detuve frente a una multitud que formaba un círculo, observando con horror cómo una figura en el centro intentaba inútilmente escapar, retenida firmemente por unas manos que emergían del propio suelo. Su rostro, aunque deformado por el dolor extremo, me resultó inmediatamente reconocible. Era alguien conocido. Una figura histórica cuyo castigo me hizo entender con claridad que estaba presenciando algo más allá de cualquier justicia humana. Se trataba del juicio implacable y absoluto de Dios. Ese hombre gritaba, lloraba y se arrastraba, mostrando en sus facciones un miedo indescriptible. Las voces que lo rodeaban no le concedían tregua alguna, repitiendo acusaciones sin descanso. Nos quitaste la vida, tú nos enviaste aquí.
El sufrimiento que observaba no era solo físico, sino profundamente espiritual, revelando sin filtros la justicia perfecta y definitiva de Dios. Recordé entonces lo que advierte Hebreos capítulo 10, versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No había orgullo ni arrogancia en ese rostro, solo absoluta desesperanza, mientras las almas lo acusaban implacablemente, desgarrándolo y señalándolo con cada palabra pronunciada. En mi interior resonó con fuerza Gálatas capítulo 6, versículo 7. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Quien había sembrado muerte, cosechaba ahora angustia perpetua. Intenté apartar mi vista, pero una presencia firme y autoritaria a mi lado me obligó a seguir observando. Su voz era clara e inconfundible. Esto debes contarlo. Muchos han olvidado que el infierno es real. El fuego continuaba ardiendo, los gritos no cesaban y cada rincón de ese terrible lugar resonaba con el peso del juicio divino. Comprendí que aquella experiencia era mucho más que una simple visión, era una tarea que debía cumplir. Sentí cómo descendía aún más profundamente hacia pasillos inundados por fuego líquido. Cada paso generaba nuevos gritos y gemidos de dolor. Observé niños con miradas vacías, adultos desesperados y ancianos atrapados en errores que nunca corrigieron. Nadie estaba allí por casualidad. Todos habían escuchado las advertencias y habían decidido ignorarlas. Me acerqué a una mujer que clamaba desesperadamente por sus hijos, pidiendo misericordia que ya no recibiría. Hebreos capítulo 9, versículo 27 resonaba claramente en mi mente: después de la muerte, el juicio. Ya no había oportunidad de arrepentirse. Esa posibilidad solo existía mientras respiraban en la tierra. Ahora solo quedaba la condena definitiva. Frente a mí había puertas cerradas, detrás de las cuales rugidos terribles resonaban con fuerza. Cada espacio parecía específicamente diseñado para castigar pecados particulares. Algunos sufrían las consecuencias de sus palabras imprudentes, otros enfrentaban la realidad de sus acciones ocultas. Allí nada permanecía escondido. La justicia divina exponía cada falta, cada pecado resonaba con consecuencias eternas. Aunque carecían de carne, los cuerpos espirituales reaccionaban al dolor como si fueran físicos, sentían remordimiento constante, consumidos por gusanos invisibles que devoraban su conciencia. Recordé Marcos, capítulo 9, versículo 44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, comprendiendo la absoluta realidad de esas palabras. De pronto apareció frente a mí un ángel con semblante serio e imponente que me dijo claramente: esto no es para asustar, sino para advertir. Muchos escuchan, pero pocos creen. Habla mientras tengas voz. Su figura desapareció en medio de llamas brillantes y en un instante sentí cómo era sacado velozmente de aquel sitio, como llevado por un fuerte torbellino. Al abrir los ojos nuevamente, estaba de vuelta en mi habitación, temblando incontrolablemente, con lágrimas corriendo por mis mejillas. Respiraba con dificultad, como alguien que acaba de sobrevivir a un terrible naufragio. Sabía profundamente en mi interior que lo que había visto no debía callarlo jamás. La responsabilidad ardía dentro de mí, exigiéndome compartir esta experiencia, consciente de que el infierno no es solo una historia, sino una realidad que puede evitarse. Jesús vino para ofrecer vida eterna, y el conocido versículo de Juan, capítulo 3, versículo 16, cobró una fuerza renovada para mí, mostrándose como una puerta abierta, pero que requería cruzarse de inmediato. Desde esa noche, dormir nunca volvió a ser igual para mí. Cada vez que cierro mis ojos, inevitablemente vuelven a mí las caras de esas personas que vi atrapadas en ese tormento interminable. Escucho claramente sus gritos desesperados resonando en mi mente y siento nuevamente en mi cuerpo el ardor intenso de ese fuego constante e implacable.
Desde entonces ya no puedo vivir despreocupadamente. Cada palabra que digo, cada pensamiento que pasa por mi cabeza lo analizo cuidadosamente, con profundo respeto y cautela, porque ahora sé exactamente cómo es el destino final de aquellos que deciden vivir lejos de Dios, y ese destino no tiene vuelta atrás. En varias ocasiones, caminando por calles llenas de personas sonrientes y tranquilas, me he preguntado cuántas de ellas estarán al borde de ese mismo sufrimiento, completamente ignorantes del peligro que corren. He compartido este mensaje con lágrimas en mis ojos, no por emoción, sino por el dolor de saber que ese lugar existe, lleno de historias inconclusas, de vidas que no quisieron escuchar las advertencias cuando todavía tenían tiempo. Una noche, mientras pensaba profundamente en todas estas experiencias, el Espíritu Santo volvió a tocarme de una manera muy intensa. No tuve otra visión, pero sentí un peso tan fuerte por las almas que aún permanecen alejadas de Dios, que terminé en el suelo llorando sin poder contenerme, con mi pecho ardiendo como si todavía estuviera expuesto a esas llamas interminables. Claramente escuché en mi espíritu la voz del Señor diciéndome: aunque no todos presten atención, tú tienes que seguir hablando. En ese instante recordé lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, sobre el camino amplio que lleva a la perdición y el estrecho que conduce a la vida. Esas palabras adquirieron para mí un significado más profundo porque me di cuenta de que la mayoría prefiere vivir cómodamente en el camino amplio sin saber que conduce directamente hacia un abismo del que nadie puede escapar. Muchas veces he enfrentado burlas y desprecio, algunos incluso me han llamado fanático, pero nada de eso se compara con los gritos de desesperación que escuché en ese horrible lugar. Prefiero 1000 veces enfrentar el rechazo aquí en la tierra que callarme y ver cómo muchas personas caminan desprevenidas hacia esa ruina eterna. No me importa la opinión de otros, lo único que realmente me interesa es compartir la verdad, porque está en juego el alma de cada persona con la que me encuentro. En cierta ocasión, alguien me preguntó si durante mi experiencia había visto alguna salida o alguna esperanza en ese lugar de sufrimiento. Respondí con tristeza que no, que en ese lugar no existe ninguna puerta, ninguna oportunidad de escape, ninguna posibilidad de misericordia. Allí, las cadenas que atan a las personas no son visibles, pero son más fuertes que cualquier metal. Son cadenas formadas por su propia culpa, por su conciencia que no les da tregua y por un juicio definitivo del que no pueden escapar. Recuerdo claramente haber visto personas sosteniendo Biblias quemadas y destrozadas, pegadas a su pecho. En ese momento comprendí que muchas de esas almas conocían bien la palabra de Dios, pero nunca la habían vivido realmente. Habían escuchado de Jesús, pero no le obedecieron. Iban a la iglesia, pero nunca sintieron un verdadero arrepentimiento. Usaron la religión como algo externo, no como un camino real hacia la salvación. En ese instante vino a mí Mateo capítulo 15, versículo 8. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. También observé a varios jóvenes llenos de rabia que reclamaban airadamente a Dios por no haberlos salvado, pero en sus recuerdos podía ver claramente que habían escuchado las advertencias de sus madres, de pastores, de amigos que les hablaron del Evangelio. Ahora, cada palabra que habían ignorado los atormentaba como un castigo continuo, y sus propias decisiones se habían convertido en verdugos eternos. En aquel lugar no existe el tiempo, no hay mañana ni esperanza. Todo es un presente interminable de sufrimiento constante. Cada rostro mostraba claramente no solo un dolor insoportable, sino también un arrepentimiento que llegó demasiado tarde, porque ya no sirve de nada arrepentirse cuando el destino es definitivo. Incluso vi demonios burlándose cruelmente de aquellos que se consideraban buenas personas, diciéndoles sin piedad: tus obras no fueron suficientes, tu justicia fue como un trapo sucio.
Recordé claramente Isaías capítulo 64, versículo 6, comprendiendo que no basta con ser buena persona, sino que es absolutamente necesario nacer de nuevo a través de Jesús, ya que nadie puede llegar al reino de Dios por sus propios méritos, solamente a través de la sangre de Cristo. En un momento determinado vi claramente el rostro de una figura histórica muy conocida, reconocible al instante, Hitler. Pero allí no tenía poder, ni gloria, ni autoridad. Lo único que se veía en él era desesperación y locura absoluta. El hombre que se había considerado intocable en la tierra estaba ahora reducido a una miseria espiritual absoluta, no por la venganza humana, sino por la justicia perfecta e implacable de Dios, quien conoce profundamente los corazones y no se deja engañar por apariencias externas. Durante varios días después de esta experiencia no pude comer normalmente. Mi cuerpo rechazaba toda comida y sufría temblores frecuentes que no tenían explicación médica. Pero yo sabía que no era una enfermedad física común, sino el impacto espiritual profundo de haber contemplado algo tan eterno e irreversible. Mi vida ya no podía ser la misma, porque este mensaje había quedado grabado profundamente en mi alma. Me sentía como Jeremías en el capítulo 20, versículo 9, quien describió sentir un fuego interno que no podía contener. A mi alrededor veía personas viviendo sus vidas como si nada estuviera ocurriendo, felices, distraídas, sin saber que detrás de esa aparente calma se libraba una guerra constante por sus almas. Ángeles y demonios observan cada decisión que tomamos y cada alma que se va sin haber encontrado redención cae inevitablemente en ese mismo abismo que pude contemplar claramente. Allí no importa raza, clase social ni creencias personales, solamente existe la salvación o la condena. En mis sueños frecuentemente vuelven fragmentos de esa visión, destellos que me hacen despertar llorando desconsoladamente. Mateo capítulo 25, versículo 41 afirma que el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles, no para los humanos. Pero quienes lo rechazan todo, eligen ese destino conscientemente. Cuando me preguntan por qué Dios permite esto, les respondo que no es Él quien lo permite, es cada persona la que elige su destino eterno. Dios hizo todo para evitar ese destino, envió a su Hijo, dejó su palabra y envió mensajeros. La puerta está abierta, pero muy pocos eligen entrar. El amor de Dios es infinito, pero también lo es su justicia, y llegará el día del juicio donde cada ser humano será juzgado según sus acciones, como dice claramente Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Vi claramente ese momento solemne, indescriptible con palabras humanas, donde toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es Señor, aunque para muchos, lamentablemente, ya será demasiado tarde. Yo no me considero especial, ni tampoco me veo como alguien superior al resto de las personas. Lo que viví no fue algo que busqué o merecí, simplemente fui tocado por la misericordia de Dios, escogido para ver algo que la mayoría jamás verá. Este privilegio no fue para enaltecerme, sino para alertar claramente a quienes están dormidos. Cada vez que abro mis labios para compartir lo que presencié, sé que estoy cumpliendo una tarea asignada por Dios y lo hago con lágrimas, temor y profundo respeto, esperando que mis palabras lleguen a lo más profundo del corazón de quien las escucha. No quiero que mis palabras sean llevadas por el viento sin tocar ninguna conciencia. Anhelo profundamente que sirvan para despertar a quienes aún permanecen indiferentes. Porque yo vi con claridad el final que espera a quienes eligen vivir separados de Dios y sé que nadie quisiera experimentarlo. Poco después de aquella experiencia, mi cuerpo comenzó a manifestar extrañas señales que ningún médico lograba entender. Sentía fuertes dolores en el pecho, no podía dormir y por las noches tenía temblores incontrolables. Pero yo sabía que aquello no era una simple enfermedad, era el impacto espiritual de haber mirado directamente lo eterno. Mi alma estaba marcada de una manera profunda e imborrable, y mi cuerpo respondía naturalmente a ese peso invisible.
Una noche, mientras intentaba inútilmente dormir, escuché claramente voces susurrando mi nombre. No eran demonios ni ángeles, eran las mismas almas atormentadas que había visto en aquel lugar terrible. Me rogaban con una desesperación indescriptible que les avisara a sus familias. Repetían sin cesar: diles que no vengan aquí, como el rico que imploraba en Lucas capítulo 16. Esa súplica resonaba dentro de mí, provocándome una angustia indescriptible. Intenté orar, pero mis palabras quedaban atrapadas en mi garganta y lo único que logré hacer fue llorar como un niño impotente. Había visto demasiado, escuchado demasiadas voces y sentía como si el peso del mundo entero estuviera sobre mis hombros. Pero en medio de mi desesperación sentí una brisa suave que me envolvió, acompañada por una voz celestial que me recordaba que no estaba solo. Escuché claramente: mi poder se perfecciona en tu debilidad, como lo dice 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Desde entonces empecé a tener nuevas visiones, menos intensas, pero igualmente claras. Durante el día podía ver iglesias repletas de personas dormidas espiritualmente, pastores hablando mensajes vacíos, creyentes distraídos y entretenidos por el mundo. El enemigo no necesitaba perseguirlos agresivamente, pues con distraerlos ya los tenía atrapados, dirigiéndolos lentamente al mismo lugar de perdición que yo había visto. Una tarde, mientras caminaba por la ciudad, me detuve frente a una discoteca llena de personas. Pero mis ojos espirituales podían ver claramente lo que ocurría allí dentro. Cadenas invisibles sujetaban fuertemente a muchos de los jóvenes que bailaban, mientras demonios les susurraban tranquilamente al oído que todo estaba bien, que había mucho tiempo, que Dios entendía perfectamente. Sin embargo, yo sabía que el reloj de la eternidad avanzaba imparablemente. Al poco tiempo encontré a un joven sentado solo en una banca con la mirada perdida. Sentí impulsado a acercarme y compartirle algo de lo que había visto. Al principio él no me creyó hasta que mencioné el nombre de su madre. Supe claramente por el Espíritu Santo que ella oraba por él cada noche, llorando sobre su Biblia, rogando por la salvación de su hijo. Al escuchar aquello, ese joven cayó inmediatamente de rodillas en plena calle, llorando y entregando su vida a Cristo en ese mismo instante. Fue la primera alma que pude ver claramente transformada como resultado directo de mi testimonio. En ese momento entendí con absoluta claridad por qué Dios me permitió ver aquel horror, no para que viviera con miedo, sino para despertar a otros a tiempo. Desde entonces, aprovecho cada oportunidad posible para hablar. Lo hago en plazas, mercados, autobuses y en las redes sociales. Realmente no me importa que me rechacen, lo único que me interesa es que se conozca la verdad. Una vez, una mujer llena de rabia se acercó diciéndome que un Dios de amor jamás podría enviar a nadie al infierno. Le respondí llorando que Dios no condena, que su propósito es salvar, pero muchos rechazan la mano extendida hacia ellos. Al hablarle del sacrificio de Jesús en la cruz, el precio que Él pagó para salvarnos, pude ver cómo sus ojos se llenaron de lágrimas. Por primera vez comprendía claramente que el juicio no viene de Dios, sino que es consecuencia inevitable del pecado. Con el paso del tiempo, la urgencia que siento no ha disminuido, al contrario, ha crecido como una llama que quema sin cesar dentro de mí. A menudo despierto escuchando gritos en mi mente. Sé que esos gritos no son físicos, sino reales en el ámbito espiritual. Son almas todavía atrapadas, todavía sufriendo y esperando que alguien no cometa sus mismos errores. He visto a muchos jóvenes burlarse abiertamente de la fe, hacer bromas sobre la Biblia e incluso sobre la existencia del infierno, y al observarlo siento una tristeza tan profunda que me he arrodillado en público, rogando misericordia por ellos. Sé lo que les espera si no despiertan. Esto no se trata simplemente de religión o moralidad, se trata de eternidad, de una eternidad que sin Dios es una oscuridad absoluta e interminable.
Cuando comparto mi mensaje, siento que mis palabras no me pertenecen, sino que vienen de una fuerza interior mucho más poderosa que yo. A veces digo cosas que nunca planeé decir, palabras que van directamente al corazón de las personas. He visto personas endurecidas por años romperse en un instante al escuchar la verdad. Un día, después de predicar en la calle, un anciano se acercó para decirme que él había sido pastor años atrás, pero se alejó decepcionado por la hipocresía que veía a su alrededor. Mirándome fijamente, con lágrimas en sus ojos, confesó que hacía más de 30 años que no oraba, pero que mis palabras lo habían despertado nuevamente al temor de Dios. Caímos juntos de rodillas, llorando bajo la lluvia. También he visto a niños escuchando con atención sorprendente, con un entendimiento más profundo incluso que muchos adultos. Uno de ellos me dijo claramente: yo soñé con fuego, pero Jesús me abrazaba. Comprendí que Dios estaba tocando corazones jóvenes desde muy temprano, porque el tiempo es breve y Él desea salvar a todos. En este camino he conocido a otras personas con experiencias similares provenientes de diferentes países, edades y culturas, todas ellas compartiendo un mismo mensaje urgente: que el infierno es real y que el tiempo para evitarlo se está terminando rápidamente. Cuando escucho a otras personas contar experiencias similares a la mía, no puedo evitar sentir que mi corazón se estremece profundamente, porque entiendo que no soy el único que vive con esta urgencia. Es como si desde el cielo entero resonara un clamor desesperado llamando a la humanidad al arrepentimiento. Recuerdo que una tarde, después de haber compartido mi testimonio en un lugar público, me senté agotado en una plaza. De pronto, sentí como una presencia indescriptible descendía sobre mí. Era algo poderoso que hizo que todo mi cuerpo empezara a temblar. No sentía miedo, sino una profunda mezcla de gloria divina y tristeza humana. Era como si el propio Espíritu Santo llorara conmigo por todas aquellas personas que aún permanecen lejos de Dios. No pude moverme durante horas, completamente abrumado por la intensidad de ese momento. Reconozco que a veces me siento cansado, frustrado e incomprendido, pero en esos instantes cierro mis ojos y recuerdo claramente cada detalle de lo que vi: las llamas, los rostros, las voces llenas de angustia. Y es entonces cuando me levanto renovado, consciente de que todavía existen almas que pueden ser alcanzadas, que aún queda tiempo y la gracia todavía está disponible. He llegado a comprender que el verdadero mensaje del Evangelio no busca agradar o entretener a las personas. Su propósito es advertir, confrontar y liberar. Es una verdad que incomoda profundamente, pero que necesita ser escuchada con urgencia hoy más que nunca. Yo no predico para obtener aplausos ni aprobación humana. Hablo para que alguien, aunque sea una sola persona, pueda escuchar y arrepentirse. Si eso sucede, todo este esfuerzo habrá tenido sentido. Soy consciente de que esta misión es algo que llevaré conmigo siempre y la acepto agradecido. Mientras viva, seré como una voz solitaria en medio del desierto, anunciando con firmeza: arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado. No poseo riqueza, fama ni reconocimiento alguno. Únicamente llevo conmigo este mensaje, pero sé que es más valioso que cualquier tesoro del mundo. Espero profundamente que, cuando llegue mi último día en esta tierra, pueda cerrar mis ojos con la tranquilidad de saber que dije todo cuanto debía, que fui fiel a mi llamado y que las almas que se cruzaron conmigo supieron claramente que Dios aún habla, aún llama y aún salva. El infierno que me tocó ver no fue un simple sueño ni una pesadilla pasajera. Fue una revelación divina, una advertencia urgente, un encargo que debo llevar hasta el final. Por eso, mientras me quede aliento, seguiré proclamando con fuerza que existe un camino de salvación, un camino lleno de luz que lleva el nombre de Jesús y que aún hoy permanece abierto. Después de haber vivido ese encuentro tan fuerte con el infierno, empecé a notar detalles que antes ni siquiera llamaban mi atención.
Cada conversación cotidiana, cada mirada o decisión que tomo está ahora cubierta por la sombra de la eternidad. Definitivamente ya no soy aquel hombre que avanzaba despreocupado. Cada paso que doy está impregnado de una urgencia especial por compartir este mensaje. En cierta ocasión, durante la noche, mientras estaba sumergido en la oración, experimenté una visión diferente. No era fuego ni desesperanza, sino un claro destello de vida y esperanza. Frente a mí apareció un río brillante y cristalino que brotaba directamente del trono de Dios, capaz de limpiar absolutamente todo pecado. Comprendí en ese momento que el infierno no es el destino definitivo, sino que la misericordia de Cristo es infinitamente más poderosa que la oscuridad que vi. Pero también entendí claramente que ese río está disponible solamente para aquellos que realmente creen y deciden arrepentirse. Recordé la claridad de la palabra en Juan capítulo 3, versículo 5, que afirma que nadie puede entrar en el reino de Dios sin haber nacido de nuevo. Esta nueva vida espiritual es la única manera de evitar la condenación eterna. Cada vez que alguien duda o se burla de mi testimonio, recuerdo con respeto y seriedad lo que dice Hebreos capítulo 6, versículo 6, sobre aquellos que rechazan a Cristo después de haberle conocido, volviendo a crucificarlo con su actitud. Esta advertencia me llena de seriedad al pensar en las decisiones que todos tomamos a diario. Una vez visité un hospital y al caminar por sus pasillos observé rostros agotados, algunos resignados, otros completamente faltos de esperanza. Al compartir con ellos lo que experimenté, noté que muchos ojos se llenaban de lágrimas mientras otros se mostraban incrédulos, pero entendí que la semilla del Evangelio ya estaba sembrada y sé que el Espíritu trabaja más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos. En otra ocasión conocí a un hombre que lo había perdido todo: familia, trabajo, salud. Vivía consumido por la amargura y el resentimiento. Le hablé sobre Jesús, sobre el perdón y la restauración que Él ofrece. Al principio, este hombre mostró resistencia, pero cuando oré con sinceridad frente a Él, algo en su interior se quebró profundamente. Fue la primera vez que escuchó realmente sobre un amor que sana y libera. En ese instante recordé el pasaje de Isaías capítulo 9, versículo 2, que habla sobre un pueblo que caminaba en tinieblas, pero que un día vería una gran luz. Yo fui testigo de esa luz en medio del horror que contemplé y confirmé que la misericordia de Dios no se extingue jamás, incluso en medio de su justicia más severa. Siento una profunda tristeza al observar cómo tantas personas prefieren seguir cómodamente en sus pecados antes que enfrentar la dureza de un arrepentimiento sincero. El enemigo sabe perfectamente que mientras más cómodos permanezcan en sus placeres temporales, más difícil será rescatarlos. Por eso utiliza distracciones, mentiras y promesas falsas para mantenerlos lejos de la verdad. Sin embargo, el llamado insistente de Dios es como el de un pastor que busca incansablemente a sus ovejas perdidas. Él no se cansa de buscarlas y llamarlas con amor. He podido ver cómo algunos logran volver al camino correcto después de mucho tiempo de alejamiento, experimentando una transformación extraordinaria que me confirma que nunca es tarde mientras haya vida. Pero también sé claramente que llegará un día en que la puerta finalmente se cerrará, aunque nadie sepa exactamente cuándo ocurrirá. La Biblia habla claramente de un juicio definitivo en Mateo capítulo 13, versículo 49, cuando Dios separará a los justos de los injustos. Esta imagen me acompaña constantemente y me impulsa a seguir anunciando con valentía esta verdad. A veces, al caminar solo por las calles, puedo ver claramente esas almas atrapadas en sus decisiones, con rostros llenos de arrepentimiento, pero sin ninguna posibilidad de consuelo. Esta imagen me mueve profundamente a seguir orando incansablemente por misericordia hacia aquellos que todavía tienen la oportunidad de cambiar su destino.
Muchas veces me encuentro con personas que aseguran no necesitar a Dios porque creen firmemente en sus propias capacidades y en sí mismas. Pero cuando comparto con ellas la experiencia que viví, puedo notar cómo lentamente sus rostros van cambiando, pues entienden que la existencia del infierno no es algo que pueda discutirse con simples argumentos humanos, sino una verdad espiritual respaldada claramente por la palabra de Dios. Ese fuego que vi no solo afecta a la carne, sino que también consume el alma. Es un tormento permanente, un castigo interminable que espera a quienes rechazan el regalo de la gracia divina. Esa es la verdad que llevo dentro y la proclamaré al mundo aunque me cueste todo. He comprendido bien que no todos están dispuestos a escuchar lo que tengo que decir, pero eso no será motivo para que me calle. Jesús mismo nos advirtió claramente en Juan capítulo 15, versículo 18, que seríamos perseguidos, odiados y calumniados por hablar en su nombre. Estoy dispuesto a soportar todo eso con tal de ver al menos a una persona encontrar salvación a través de mi testimonio. Cuando mis fuerzas parecen flaquear, recuerdo claramente la promesa de Mateo capítulo 24, versículo 13, que afirma que el que persevera hasta el fin será salvo. Esa promesa es mi apoyo constante, mi refugio en medio de la batalla espiritual, que aunque difícil, sé con certeza que terminará en victoria para quienes confían en Dios. En este proceso he tenido que aprender a depender totalmente del Espíritu Santo, porque humanamente no puedo soportar esta carga tan grande por mí mismo. A veces siento deseos de rendirme, pero sé bien que la fortaleza para seguir viene directamente de Dios. Entendí claramente que la indiferencia de muchas personas es en realidad la peor condena, pues la separación voluntaria y consciente de Dios genera un vacío espiritual tan profundo y doloroso que resulta imposible describir con palabras humanas. El Señor me ha mostrado que la fe real es aquella que se vive y se traduce en acciones concretas, en obediencia sincera y comprometida. No basta simplemente con creer. Es necesario vivir lo que creemos con pasión y entrega. En este camino he conocido testimonios conmovedores de personas que escaparon de las profundidades del pecado y encontraron una vida completamente nueva en Cristo. Esos testimonios son luces que iluminan mi oscuridad, recordándome que el infierno no tiene la última palabra cuando alguien acepta genuinamente el amor de Dios. Al compartir mi experiencia, he podido presenciar transformaciones profundas en las personas, lágrimas auténticas de arrepentimiento, corazones que se quiebran y se rinden al amor y a la gracia divina. Esto me reafirma constantemente que Dios sigue obrando milagros y que su misericordia no tiene límites. Tengo claro que esta misión que llevo no es mía, es del Señor. Solo soy un instrumento que Él utiliza para llevar un mensaje urgente, un mensaje que aunque nadie quiere escuchar, es necesario que todos lo conozcan porque lo que está en juego es nuestra eternidad. Y nada es más importante que eso. Mientras avanzo en este camino, constantemente oro para que cada palabra que pronuncio sea sembrada en corazones receptivos, para que la visión de ese fuego eterno que me fue revelado no sirva solamente para atormentarme, sino para encender una llama profunda de esperanza y verdadero arrepentimiento en quienes escuchan. El tiempo que tenemos es corto, pero la eternidad es interminable y solo quienes aceptan a Jesús pueden pasar de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida eterna. Esa es la verdad absoluta que llevo grabada en mi alma y no dejaré jamás de proclamarla. La impresión profunda de mi encuentro con el infierno permanece latente dentro de mí como una llama constante que no se extingue. Me recuerda en todo momento que nuestro tiempo para arrepentirnos es limitado y que la eternidad tiene solo dos caminos absolutamente distintos. Es una realidad dolorosa que nunca puedo callar, porque claramente he visto cómo las almas allí sufren no solo tormentos físicos, sino también una angustia espiritual insoportable, un llanto continuo, un crujir de dientes tan intenso que supera cualquier dolor imaginable en esta vida.
Esta imagen está grabada profundamente en mi memoria, empujándome a advertir con más urgencia que nunca. Cuando hablo sobre lo que experimenté, muchas veces encuentro incredulidad y rechazo como primera reacción, porque sé que el enemigo busca sembrar dudas para que este mensaje no pueda arraigarse. Por eso es indispensable que cada testimonio esté firme en la verdad absoluta de la palabra de Dios. Recuerdo claramente la advertencia que Jesús hace en Mateo capítulo 10, versículo 28, que nos dice que no temamos a quienes pueden matar el cuerpo, sino a quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Esa advertencia no es para llenarnos de miedo, sino para despertar en nosotros una conciencia clara de la necesidad urgente de buscar la salvación. Durante un tiempo sentí una enorme carga al hablar de estas cosas, ya que parecía estar llevando un mensaje duro, difícil, que condenaba en lugar de ofrecer esperanza. Pero con el tiempo comprendí que el verdadero amor siempre incluye decir la verdad, aunque sea dolorosa. El apóstol Pablo lo expresó claramente al enseñar que el amor cubre una multitud de pecados, pero que también requiere corregir con amor genuino. A lo largo de mi vida he visto ejemplos claros de cómo la justicia y la misericordia de Dios trabajan juntas. Personas que estuvieron hundidas en la más profunda oscuridad, pero que fueron radicalmente transformadas cuando se entregaron a Cristo. Sin embargo, no puedo olvidar las palabras contundentes del libro de Judas, en el versículo 6, sobre ángeles que abandonaron su posición original y están guardados para juicio eterno. Esa advertencia muestra claramente la gravedad de alejarnos voluntariamente de Dios y la importancia vital de permanecer firmes en Él. En aquel lugar vi con claridad un hambre desesperante, no solo física, sino espiritual, donde las almas anhelaban arrepentirse, pero ya era demasiado tarde. Ese arrepentimiento tardío solo aumentaba su tormento al saber que la oportunidad se había cerrado definitivamente. Recuerdo una noche en particular en que, llorando profundamente, rogué a Dios que usara mi vida para rescatar almas antes de que caigan en ese lugar de tormento, porque sé que Cristo es el único camino seguro, la única verdad y la única vida real. Como Él mismo dijo claramente en Juan capítulo 14, versículo 6, nadie llega al Padre si no es por Él. Comprendí también la peligrosidad silenciosa de la indiferencia, porque no importa cuánto conocimiento tengamos, si no actuamos con urgencia y pasión, el Evangelio no dará fruto real. El tiempo avanza imparablemente y cada segundo nos acerca más al día definitivo. Aunque me enfrento frecuentemente a la incredulidad, al rechazo y a las burlas, jamás me detendré, porque Romanos capítulo 1, versículo 16 me recuerda que no debo avergonzarme del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación. Esa convicción me fortalece siempre, permitiéndome ver cómo la fe verdadera puede mover montañas y romper cadenas invisibles. Personas atrapadas en adicciones y desesperación han encontrado en Cristo una nueva identidad y propósito. El Espíritu Santo constantemente me guía a compartir esta experiencia, no para generar miedo, sino para despertar conciencias dormidas. Porque el verdadero amor jamás acepta el pecado, sino que llama directamente al arrepentimiento y a la vida verdadera. Al final, como afirma claramente 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10, cada persona recibirá según lo que haya hecho, sea bueno o malo, y esta realidad debería impulsarnos siempre a buscar vivir una vida llena de autenticidad y pasión, entregada completamente a Dios. Esa verdad profunda me impulsa cada día a buscar vivir con integridad, cuidando atentamente cada aspecto de mi vida y tratando de alcanzar la santidad. Tengo claro que esta tarea es una carrera larga y exigente, en la que lo importante no es la rapidez, sino la perseverancia constante. Seguir adelante con este llamado, aun cuando parece que nada cambia, es para mí un acto genuino de fe, pues sé que Dios está trabajando, aunque no siempre lo podamos ver inmediatamente.
Cada testimonio que recibo de vidas transformadas me recuerda que el amor de Dios es capaz de alcanzar al más perdido y al más apartado. No hay ningún pecado demasiado grande ni alma demasiado oscura que no pueda ser restaurada por su misericordia infinita. He aprendido a cultivar paciencia, a mantenerme en oración constante y a confiar plenamente en la soberanía de Dios, porque sé que su obra, aunque a veces lenta, siempre es profunda y eterna. El infierno que tuve la oportunidad de ver no es una fantasía ni un mito, es una realidad espiritual absoluta que existe más allá de lo que podemos percibir físicamente, y esta verdad me llena de una enorme responsabilidad, pues sé que hay muchas personas que aún no comprenden lo grave que es. A pesar de ello, mantengo intacta mi esperanza porque estoy convencido de que la puerta del arrepentimiento sigue abierta hoy. Dios desea profundamente que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento, tal como lo dice claramente 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. A medida que pasan los días, siento cómo la responsabilidad de compartir este mensaje pesa cada vez más sobre mí. No se trata simplemente de una experiencia personal que comparto, sino de una advertencia urgente que podría cambiar por completo el destino eterno de aquellos que me escuchan. El infierno no es un cuento inventado para asustar, es una realidad terrible que nadie debería ignorar. Cada noche, al cerrar mis ojos, vuelven a mí con claridad las imágenes de ese lugar infernal, rostros llenos de dolor y desesperanza, gritos desesperados que piden misericordia, aunque ésta nunca llega. Estas escenas me conmueven profundamente y me impulsan a seguir compartiendo la verdad con tantas personas como me sea posible. Sé que muchos prefieren negar o ignorar esta realidad, pero la palabra es clara en Apocalipsis cuando habla del lago de fuego preparado originalmente para Satanás y sus ángeles, pero también destinado para aquellos que rechazan a Dios. Esta advertencia no puede dejarnos indiferentes, debe llevarnos a tomar acciones urgentes. El juicio que observé no fue algo que pudiera compararse con una justicia humana, pues se trataba de un tribunal celestial, justo, perfecto y sin favoritismos. Sentí un frío intenso al ver cómo las almas que habían caminado en oscuridad eran consumidas en un fuego interminable y sus lamentos se convirtieron en un eco que me acompaña constantemente, invitándome a reflexionar con seriedad sobre cada aspecto de mi vida. Recuerdo que Jesús dijo claramente en la Biblia que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Y esta enseñanza me hizo entender cuán peligroso puede ser aferrarnos a bienes materiales o al poder terrenal, desviándonos del verdadero camino espiritual. A menudo pienso con tristeza en aquellas víctimas inocentes de personas llenas de maldad como Hitler, viendo cómo se consumía eternamente en el sufrimiento generado por sus propias acciones. Es una justicia dura e implacable, pero inevitable, porque todos cosechamos exactamente lo que sembramos. Sin embargo, a pesar de la crudeza de esta visión, siento claramente que no debo caer nunca en sentimientos de odio o venganza. La Biblia nos enseña con claridad a amar incluso a quienes se consideran nuestros enemigos, reflejando así la verdadera naturaleza de Dios. Esta enseñanza ha sido un verdadero bálsamo para mi espíritu. Soy consciente de que muchas personas no están preparadas aún para escuchar este mensaje y que muchas otras lo rechazarán con dureza, pero no puedo quedarme callado porque sé que cada alma es inmensamente valiosa para Dios. Cada día es una nueva oportunidad para sembrar esperanza y vida. En este camino he descubierto que la oración es mi herramienta más poderosa. No solo me protege espiritualmente, sino que también es el medio más eficaz para interceder por quienes aún están atrapados en la oscuridad. He visto cómo la fe sincera es capaz de mover corazones, cambiar destinos y romper cadenas invisibles. La convicción que surge del Espíritu Santo puede derribar cualquier barrera y abrir puertas que parecen imposibles de abrir.
A veces me pregunto cómo será el día en que pueda reencontrarme con aquellas almas que se arrepintieron a tiempo. Imagino ese encuentro lleno de alegría en el cielo, donde todo dolor será reemplazado por una paz eterna. El mensaje que llevo no tiene como objetivo asustar gratuitamente, sino despertar conciencias dormidas, porque sé que la indiferencia hacia la eternidad es el mayor peligro para la humanidad en estos días. Muchas veces me siento pequeño e insignificante frente a la inmensidad de esta tarea, pero recuerdo constantemente la promesa de Jesús de que siempre estará conmigo hasta el fin del mundo. Y esa certeza es lo que me sostiene firmemente en los momentos de mayor dificultad. El infierno que presencié no es un castigo injusto o arbitrario, sino la consecuencia inevitable de rechazar la gracia que Dios ofrece continuamente. Esta realidad me lleva a valorar aún más profundamente el regalo precioso de la salvación. He aprendido que al compartir estas verdades es indispensable mantener siempre un equilibrio entre amor y verdad, porque la justicia sin compasión puede endurecer corazones, pero el amor sin verdad puede llevarnos a un grave error. Cada historia de transformación que escucho me confirma que no existe oscuridad tan densa que Dios no pueda iluminar. Su poder puede transformar cualquier situación, por difícil que parezca. Esta certeza me impulsa a seguir incansablemente, porque sé que muchas personas están esperando escuchar una palabra de esperanza, una palabra que los libere definitivamente de la condenación eterna. La eternidad no es algo que se pueda tomar a la ligera, no es simplemente una idea lejana o abstracta, sino una realidad concreta que define para siempre nuestro destino. Esta certeza profunda me impulsa cada día a vivir con un propósito claro y a compartir sin temor alguno aquello que Dios puso firmemente en mi corazón. Día tras día, avanzo confiado en que cada semilla plantada dará fruto en su momento y que la justicia y la misericordia divina se manifestarán poderosamente en aquellas vidas a quienes llega este mensaje. A pesar de todo lo que pueda ocurrir, estoy seguro de que la victoria final está en manos de Dios, cuyo amor nunca nos abandona. Cada vez que recuerdo aquel lugar aterrador, siento con más intensidad la carga de la eternidad sobre mis hombros. Ya no es solo un recuerdo, sino una advertencia constante que arde en mi espíritu, recordándome que el tiempo para tomar decisiones definitivas es hoy. En aquel lugar comprendí con absoluta claridad que no hay segundas oportunidades una vez que se cruza el umbral eterno. La visión que experimenté no mostraba únicamente un castigo, sino también la perfección de una justicia divina absoluta y definitiva. No había ninguna posibilidad de apelación o arrepentimiento, solo la consumación inevitable de lo que cada persona eligió durante su vida en este mundo. Pude observar claramente la intensa lucha interna de muchas almas, batallas continuas entre la luz y la oscuridad que finalmente se resolvían en decisiones equivocadas. Esa lucha refleja exactamente la batalla diaria que todos enfrentamos en nuestra propia existencia y me hizo entender la importancia de aceptar cuanto antes el regalo gratuito de la gracia divina antes de que sea demasiado tarde. La Escritura afirma en Hebreos capítulo 9, versículo 27, que está establecido para los seres humanos morir una sola vez y después de esto enfrentar el juicio. Esta verdad me impactó profundamente, recordándome que cada acción, cada palabra, cada decisión tiene un peso eterno que jamás debemos menospreciar. Recuerdo con claridad la presencia poderosa y tangible del mal que había en aquel lugar. No era algo abstracto, sino una fuerza viva, nutrida por el odio, la amargura y la desesperación. Esa presencia me hizo comprender cuán peligroso es entregar nuestro corazón a cualquier cosa que no provenga de Dios. Al observar a las almas atrapadas allí, sentí un dolor profundo al entender cómo las cadenas invisibles que ellas mismas forjaron en vida ahora las consumían sin descanso.
Vi con claridad que la justicia de Dios es severa, pero absolutamente justa y equilibrada. Aquella visión cambió radicalmente mi vida, transformándome en un guerrero espiritual decidido a enfrentar cada día la indiferencia y la incredulidad, porque detrás de cada corazón endurecido existe una historia real de dolor, desesperación y necesidad urgente de esperanza. La palabra de Dios se convirtió en mi refugio más seguro y en mi arma más poderosa. Sin ella jamás podría soportar el peso de las revelaciones que llevo conmigo. Recordé la promesa clara que Dios nos da en Isaías capítulo 41, versículo 10, donde asegura que nunca nos dejará ni abandonará. Esa promesa ha sido como una luz que me guía incluso en las noches más oscuras. Sentí profundamente que debía compartir no solo lo que vi, sino también todo lo que entendí claramente a partir de esa experiencia. La misericordia de Dios es más poderosa y profunda que cualquier pecado, pero jamás debe tomarse a la ligera ni usarse como excusa para continuar viviendo en rebeldía. Muchas de las almas que observé en aquel lugar permanecían atrapadas, no solo por sus pecados, sino especialmente por su falta de un arrepentimiento auténtico y sincero. Reconocer con humildad nuestra culpa y volvernos de todo corazón hacia Dios es el primer paso indispensable para escapar de esa condena eterna. Mi visión también mostró claramente que la oración y el arrepentimiento genuino pueden cambiar destinos, aunque la oportunidad para hacerlo es limitada a nuestro tiempo en esta vida. Mientras vivamos, la puerta de la gracia permanecerá abierta, lista para recibir a todos aquellos que decidan entrar. Puedo asegurar con absoluta certeza que el infierno no es solo un castigo físico, sino la total separación eterna de la presencia y la luz de Dios. Esa ausencia divina es el peor sufrimiento imaginable, un tormento espiritual que supera infinitamente cualquier dolor físico. Me impresionó profundamente ver cómo muchos vivieron con una falsa seguridad, creyendo que la fe era simplemente una tradición o una etiqueta cultural, sin un compromiso auténtico y radical con Jesucristo. Esa falsa esperanza es peligrosamente engañosa y conduce inevitablemente hacia la perdición. A través del Espíritu Santo he aprendido que la verdad debe proclamarse siempre con amor, paciencia y sabiduría. No somos llamados a juzgar, sino a llevar un mensaje que puede traer salvación o condenación dependiendo de cómo sea recibido. Personalmente, he experimentado lo que ocurre cuando una persona acepta genuinamente a Jesús. No es solo un cambio externo, sino un renacer espiritual profundo y radical, algo que solo Dios puede hacer. He visto con claridad cómo la misericordia y la justicia divina se unen perfectamente en el sacrificio de Jesús, quien pagó el precio total de nuestros pecados y abrió un camino directo hacia la vida eterna. Esta revelación hizo que valorara mucho más profundamente la gracia y el perdón de Dios, recordándome cuán fácil es caer en condenación si rechazamos ese regalo infinito. Siento claramente que esta misión no me pertenece exclusivamente, sino que es responsabilidad de todos aquellos que creemos en la importancia de advertir sobre las realidades eternas. Somos instrumentos escogidos por Dios para llevar su luz a un mundo cada día más sumido en la oscuridad. Cada alma que se convierte en Cristo se convierte en un testimonio vivo del increíble poder de Dios para redimir y restaurar vidas. Esa esperanza me fortalece y me impulsa a continuar, sin desmayar jamás, aunque la batalla espiritual sea dura y desgastante. Finalmente, tengo plena certeza de que la victoria definitiva está completamente en manos de Dios. Él es justo, amoroso y soberano sobre todo lo que existe, y en sus manos reposa el destino eterno de cada criatura. Mi único deber es ser fiel en anunciar claramente su mensaje y perseverar en oración constante, confiando plenamente en que Él realizará perfectamente su obra en cada corazón.
La visión de ese infierno aún resuena con fuerza en mi interior, no como un simple recuerdo, sino como un llamado urgente a despertar a quienes todavía duermen en indiferencia espiritual. Cada alma que vi sufriendo allí es una advertencia viva del destino inevitable que aguarda a quien rechace arrepentirse a tiempo. El peso de la eternidad que percibí me hizo comprender que el infierno no es un castigo temporal, sino una existencia perpetua lejos de Dios, sumergida en una oscuridad impenetrable. Observando ese lugar, podía sentir la desesperación palpable de las almas atrapadas allí, sin posibilidad alguna de consuelo o descanso. Únicamente un recuerdo constante y terrible del mal que decidieron practicar o aceptar durante su vida. Me impactó profundamente observar cómo el orgullo y la soberbia, que en nuestra vida diaria parecen apenas insignificantes detalles, se transformaban allí en cadenas eternas imposibles de romper. Comprendí con claridad absoluta que la humildad es la puerta de entrada hacia la salvación, mientras que negarse a ella es elegir conscientemente el camino hacia la perdición. Recordé inmediatamente las palabras del apóstol Pedro cuando nos advierte en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1, sobre los falsos maestros que conducen a otros hacia la destrucción. Muchas de las almas que vi allí habían sido víctimas del engaño o habían decidido ellas mismas engañar a otros y ahora enfrentaban una justicia divina justa pero severa. Recuerdo con especial claridad la imagen de aquel hombre conocido por la historiauna, figura como Hitler atrapado y consumido sin descanso por las almas de aquellos a quienes causó tanto daño en vida. Esta visión reveló ante mis ojos el cumplimiento absoluto de aquel principio bíblico de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que advierte claramente que nadie puede burlarse de Dios, pues cada uno cosechará exactamente lo que haya sembrado. La justicia divina se mostraba ante mí como algo implacable, completamente justa y perfectamente equilibrada. También observé cómo la falta de perdón, el odio y la amargura consumían eternamente a quienes en vida no supieron amar ni perdonar. La incapacidad para dejar atrás esos sentimientos oscuros se había convertido en un fuego constante e implacable que ardía sin descanso. Esto me recordó la urgente necesidad de perdonar para ser perdonados. Pude entender cómo muchas personas viven una doble vida, aparentando bondad y justicia delante de otros, mientras esconden secretos oscuros en sus corazones. Pero allí, en el tribunal celestial, todas las máscaras eran arrancadas, dejando expuesta por completo la verdad absoluta de cada corazón. Otra forma terrible de castigo que observé fue la soledad extrema, almas completamente aisladas, sin contacto alguno ni esperanza de compañía. Esa soledad eterna, estar atrapado solo con el propio tormento, es quizás una de las condenas más dolorosas que vi. Sentí entonces que la compasión debía guiar siempre mi mensaje, no para justificar el pecado, sino para señalar claramente el camino hacia la redención. La gracia divina es la única medicina real contra la condena eterna y debe ser anunciada urgentemente. Aquel fuego no era únicamente físico, era una llama espiritual de ira divina, consecuencia directa de haber rechazado una vida en santidad. Para los justos, ese fuego purifica, pero para quienes se alejaron de Dios se convierte en un tormento perpetuo. Me estremecí al recordar la descripción del juicio final en Apocalipsis, cuando los libros son abiertos y cada persona es juzgada según sus obras. Esa imagen me impactó profundamente, porque allí la justicia divina no comete errores ni puede ser burlada jamás. También percibí con tristeza profunda el tormento de los ángeles caídos, seres que un día fueron portadores de luz y ahora permanecen prisioneros de su propia rebelión. Esto me recordó que no solo los seres humanos, sino también los seres espirituales enfrentan las consecuencias eternas de sus decisiones.
Entendí que nuestra vida terrenal es una prueba decisiva, un tiempo limitado para elegir claramente entre la luz o las tinieblas. Cada decisión que tomamos tiene consecuencias eternas y debemos vivir siempre conscientes de esta realidad. También quedó grabado en mi mente que ni siquiera los poderosos y temidos del mundo pueden escapar de ese juicio divino. El poder terrenal es pasajero y no sirve de protección frente a la justicia eterna. Al contemplar la tristeza profunda en el rostro de Jesús, quien miraba con dolor a aquellas almas que voluntariamente se apartaron de Él, sentí fuerzas renovadas para seguir anunciando la verdad, porque su amor supera cualquier error que hayamos cometido. Entendí también con claridad la importancia vital de vivir en santidad, porque reflejar el carácter de Dios es la clave para vivir eternamente en su presencia. En medio de ese horror pude percibir también destellos fugaces de esperanza, almas que, aunque atrapadas en el tormento, en otro tiempo habían clamado sinceramente por misericordia y se habían entregado genuinamente a Cristo. Esos momentos me enseñaron que siempre debemos estar preparados, porque no conocemos ni el día ni la hora en que la eternidad tocará a nuestra puerta. La eternidad no comienza después de la muerte, sino ahora mismo, en cada acción, palabra y pensamiento. Finalmente, comprendí que el amor de Dios es la más grande esperanza disponible para la humanidad. Este amor nos llama insistentemente al arrepentimiento y a una vida de obediencia, ofreciéndonos la oportunidad de escapar del terrible destino que pude ver tan claramente y alcanzar así la vida eterna junto a Él. El horror de lo que presencié jamás disminuye. Al contrario, se intensifica en mi memoria con cada reflexión. Comprendo ahora, con absoluta certeza, que no se trató de un simple sueño o visión pasajera, sino de una revelación divina con un propósito urgente y sagrado. Entendí profundamente que el infierno no es solo un castigo, sino un estado constante de desesperanza total que consume las almas hasta no dejar ninguna huella de paz ni consuelo, condenadas a un tormento eterno. La oscuridad en ese lugar era absoluta, no únicamente por la ausencia de luz física, sino principalmente por la ausencia total de la presencia divina. La luz de Dios es vida y sin ella solo queda la muerte eterna. Entonces recordé claramente las palabras del Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y comprendí profundamente que solo la protección divina puede evitar que caigamos en ese abismo. Allí la justicia perfecta de Dios se manifestó claramente, demostrando que ningún pecado queda impune y que su misericordia solo alcanza a quienes la aceptan con un corazón verdaderamente sincero. Las almas intentaban inútilmente huir de su destino, pero no había salida posible porque ese camino eterno ya había sido sellado por sus propias elecciones en vida. Esa prisión espiritual era sin duda la más terrible de todas. Este encuentro reafirmó con claridad la urgencia de compartir la salvación, pues nuestro tiempo es corto y la eternidad extremadamente larga. No podemos permitirnos ignorar esta realidad. También sentí un profundo dolor al observar cómo el odio y la venganza devoraban implacablemente a quienes habían sembrado destrucción y muerte. La ley divina de causa y efecto es inquebrantable. Observé claramente que la soberbia es uno de los pecados más graves que condena eternamente a las personas, pues las separa completamente de Dios. Recordé entonces lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Comprendí claramente que la humildad es el primer paso hacia la redención verdadera. Al ver a Hitler atrapado allí, atormentado sin descanso, confirmé que la justicia divina no distingue entre poderosos o débiles. Sentí la necesidad urgente de compartir no solo las consecuencias del pecado, sino también la oportunidad real de salvación que Dios nos ofrece ahora mismo, antes de que sea demasiado tarde.
Vi claramente cómo muchas almas continuaban aferradas desesperadamente a sus pecados, incluso en el tormento, intensificando aún más su sufrimiento. Finalmente, comprendí que vivir alejados de Dios es caminar inevitablemente hacia la destrucción eterna y que solo en Él podemos encontrar verdadera vida, paz y esperanza. Aunque distante en aquel lugar, la presencia de Jesús se percibía como un faro que recordaba a las almas lo que habían perdido. Este encuentro hizo que valorara aún más cada instante que Dios me concede para proclamar con valentía y amor su palabra, consciente de que nuestras decisiones determinan eternamente nuestro destino. Queridos hermanos y hermanas, si este testimonio ha fortalecido su fe y tocado sus corazones, los animo a dar me gusta y compartir estas palabras con familiares, amigos y en sus redes sociales. Difundan este mensaje tanto entre creyentes como aquellos que aún no han encontrado a Cristo, para que puedan ser transformados por estas revelaciones y Dios pueda abrir sus ojos espirituales, llevándolos al arrepentimiento y la salvación en Jesús. Si este mensaje resonó con ustedes y alimentó su espíritu, por favor, compártanlo y dejen sus comentarios. Cuéntenme cómo este testimonio ha impactado en sus vidas. Soy el hermano Daniel y conmigo será hasta nuestro próximo testimonio. Que Dios los bendiga.